Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, hace ya un tiempo que no vengo haciendo videos y tenía ganas de hacer uno, probablemente el último del año, que se lo quería dedicar a... lo quiero dedicar a... No es que se lo quiero dedicar a Michel Foucault, sino que lo quiero dedicar a Michel Foucault, sobre todo a Historia de la Sexualidad, que este año estuvimos viéndolo en los talleres. Así que bueno, quería compartir alguno de esos conceptos. Sobre todo, la idea de la sexualidad, de lo que él llama el dispositivo de sexualidad, que ahora vamos a ver qué es, ubicándose en el punto de intersección, hago así la mímica, en el punto de intersección entre lo que él denomina la biopolítica y la anatomopolítica. Así muy brevemente, ¿no? Cuando Foucault habla del dispositivo de sexualidad, un dispositivo está conformado tanto por discursos como por prácticas, por normas, por procedimientos, y el dispositivo supone, conforma una especie de tecnología de la sexualidad, ¿no? O sea, Foucault piensa la sexualidad como una tecnología, algo que, una noción que luego van a tomar mucho los feminismos y también la teoría queer, ¿no? Por ejemplo, pensemos en Teresa de Lauretis, Alicia de Lauretis, iba a decir, Teresa de Lauretis, eh, que va a apelar a este concepto de pensar la sexualidad como una tecnología. ¿Y por qué como una tecnología? Porque algo interesante de esta noción de dispositivo y la idea de pensar la sexualidad como una tecnología tiene que ver con esta idea de Michel Foucault de que la sociedad no se reproduce a sí misma tanto a partir de una ideología como a partir de una tecnología. ¿En qué sentido? En el sentido en que la ideología pensada en una matriz más marxista remite más a fenómenos de representación, de conciencia, etc. Lo que en el marxismo podríamos decir la superestructura. En cambio, lo que va a decir Foucault es que, en buena medida, los dispositivos conforman algo que va más allá y más acá que una ideología, ¿no? Porque de alguna forma lo que se conforma con los dispositivos son modos de constitución de los sujetos, de moldeamiento de los sujetos, que incluso muchas veces, o siempre, conforman corporalidades, formas de moverse, de comportarse. Entonces no es un fenómeno meramente del orden de lo mental, de la representación, como tradicionalmente se pensó la ideología, sino que son fenómenos absolutamente materiales y encarnados en los cuerpos. Bien, entonces, ¿por qué, la sexualidad y el dispositivo de sexualidad se va a encontrar en el punto de intersección entre la anatomopolítica y la biopolítica? ¿Qué son la anatomopolítica y la biopolítica? Foucault dice que, por un lado, podemos encontrar los mecanismos que empiezan a aparecer en el siglo XVIII, que son mecanismos que podríamos ubicar como anatomopolíticos, en el sentido de que cuando hablamos de anatomopolítica es algo que es un poder que opera sobre la individualidad y sobre el sujeto. Es decir, que toma a cada cuerpo individual y está vinculado también a la aparición de la anatomía. Y estos poderes son poderes disciplinarios que toman a cada cuerpo individual como objeto a disciplinar, ¿no? Donde se entrenan cuerpos, se entrenan comportamientos, conductas. Y por otro lado, la biopolítica, ¿no? La biopolítica es cuando comienza a tomarse la vida como un objeto sobre el cual actúa el poder. Y biopolítica porque se empiezan a relevar y se empieza a tomar al conjunto de la población como algo sobre lo cual operar. ¿Por qué biopolítica? Porque empiezan a relevarse
todos aquellos aspectos que tienen que ver con los momentos vitales de cada uno individualmente, de cada uno y cada una individualmente, pero también a nivel poblacional, por ejemplo, las tasas de nacimiento, el crecimiento poblacional de una sociedad, de una población. De hecho, la biopolítica justamente está ligada absolutamente a la idea de la población. Se empiezan a controlar, y es el nacimiento también de la época de la estadística, se empiezan a controlar las tasas de nacimiento, el crecimiento vegetativo, las muertes, la salud pública, las enfermedades de una población, etc. Entonces, así como la anátomo-política opera sobre cada cuerpo individualmente y opera sobre todo en la relación de cada quien, de cada uno consigo mismo, la biopolítica, en cambio, se centra más en los fenómenos de conjunto, los fenómenos poblacionales. ¿Y por qué la sexualidad entra en el punto de intersección entre la anátomo-política y la biopolítica? Porque justamente la sexualidad se ubica en uno de los aspectos centrales en el vínculo que cada quien entablamos con nosotros mismos, es decir, incidir sobre la sexualidad, y acá Foucault desarrolla mucho la importancia que tuvo la medicina y por ejemplo, los médicos de familia, los consejos que daban los médicos de familia respecto a las sexualidades, por ejemplo, de las infancias, y cómo incidían en la subjetividad de cada uno y cada una, siendo la sexualidad un aspecto central del vínculo que cada quien entablamos con nosotros mismos, interviniendo ahí en el vínculo con la propia corporalidad. De modo tal que, por un lado, está este aspecto anátomo-político, pero a la vez la sexualidad también tiene que ver con las tasas de reproducción en una sociedad, con las tasas de crecimiento vegetativo, es decir, al moldear la sexualidad, al hacer políticas públicas que, por ejemplo, inhiban o alienten las tasas de reproducción, bueno, la sexualidad está justo en ese punto de intersección entre lo anátomo político, el poder que se ejerce sobre cada cuerpo individualmente, y el poder biopolítico que se ejerce sobre los fenómenos poblacionales, ¿no? Pensemos en, por ejemplo, bueno, hay un montón de ejemplos, pero pensemos muy claramente en la biopolítica de China impidiendo que, bueno, ahora se modificó, pero impidiendo que las personas puedan tener más de un hijo, o todas las políticas que existen de aliento o desaliento en términos reproductivos, ¿no? Y esto, y para terminar, esto tiene que ver con lo que Foucault llama a lo que Foucault refiere, que es el poder pastoral. Este tomar por objeto, por un lado lo individual y por otro lado lo general, remite un poco, dice Foucault, al poder pastoral. El Estado tiene algo, dice Foucault, de poder pastoral. ¿Por qué de poder pastoral? Porque así como el pastor debe cuidar de cada una de sus ovejas individualmente, también tiene que tener una visión global del rebaño completo. Y entonces, acá hay un aspecto de continuidad entre el tipo de poder cristiano, entre el tipo de poder pastoral cristiano, y el tipo de poder de los estados modernos, que la historia nos cuenta que hay una discontinuidad absoluta entre ese tipo de poder cristiano y pastoral y la edad moderna de los estados. Bueno, acá hay un tipo de poder que tiene ciertas continuidades con la forma cristiana de ejercer el poder. Fijémonos hoy cómo todas estas cuestiones se ponen en el centro nuevamente del debate político cuando las derechas inventan esta idea de la ideología de género para hablar
por ejemplo, de la Ley de Educación Sexual Integral. Y precisamente vuelven a colocar en el centro las cuestiones que tienen que ver con la sexualidad, con las tasas de reproducción en la sociedad, con la educación sexual, etc. Bueno, fíjense cómo los conceptos de Foucault nos permiten pensar estas coyunturas en las cuales la sexualidad vuelve a estar en el centro de los debates. La gestión también de la sexualidad vuelve a estar en el centro de los debates políticos y sociales. Bueno, espero que les hayan servido esta serie de apuntes. Y bueno, si no nos vemos, hasta el 2022.